condición especial que puso Bolívar y que está en el tratado. Que el mundo no conozca que yo he firmado este tratado de la Cañada, porque atentaba ante la imagen de él. La voz del historiador Isidoro Medina, hablando de nada más y nada menos que Simón Bolívar, el libertador de 5 naciones, alguien que cambió la historia, que la partió en dos, pero que también está lleno de misterios. Su vida está llena de misterios. Era masón, sí, se encontró con San Martín, el libertador del sur, en secreto en una habitación y nadie sabe de qué hablaron. Tuvo muchas amantes, pero no tuvo hijos, y al final murió en soledad. Muchos políticos de América Latina, de izquierda y de derecha, utilizan la imagen de Bolívar. Hay una estatua de él en el Central Park de Nueva York y también en Moscú. Fue un hombre de luchas, de batallas y de guerras. Y muchos historiadores piensan que en medio de esas guerras, sus acciones también fueron a veces crueles y despiadadas, como todas las guerras. Y hoy, en los audios de Cruz Escribiente, vamos a hablar de conspiraciones históricas. Vamos a hablar de la sombra que hay detrás de Simón Bolívar. Vamos a hablar del hombre. Vamos a hablar de las organizaciones. Vamos a hablar de temas ocultistas. Con un compañero historiador también. Alguien que sabe muchísimo, que se llama Nicolás Pernet. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final. Porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Para luego bajar a Santa Fe y enfrentar al ejército del rey. No los ven, no los oyen. Un extracto de una película sobre Simón Bolívar que habla de el paso de Pisba, el momento en que las tropas libertadores atravesaron una montaña gigantesca, llena de páramos en el departamento de Boyacá. Subieron desde los llanos calientes y caminaron en medio de escarcha, en medio de granizo. Muchos murieron congelados. Aún así, luego llegaron al puente de Boyacá y ganaron una de las batallas más cruciales de la historia, no solo de Sudamérica, sino del mundo. Simón Bolívar, un hombre lleno de dificultades, un hombre lleno de actos heroicos, un hombre también lleno de misterios. Y para hablar de los misterios de Simón Bolívar y de por qué muchas personas consideran que también cometió incluso genocidios, estamos con un historiador colombiano que ha escrito una gran cantidad de libros, entre ellos Presidente sin Pedestal, el historiador Nicolás Pernet. Nicolás, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Saludos, Esteban, como siempre es un gusto acompañarte en tu programa y hablar para todos tus oyentes. Al margen de todas las acciones como libertador de Simón Bolívar, hay una que hace que muchas personas piensen que es un genocida, un tirano. Desde el punto de vista histórico, este episodio se ha olvidado por muchos pueblos, por muchos políticos. Sin embargo, una gran cantidad de historiadores afirman que esas acciones existieron y tienen un nombre, o le han dado un nombre. La llamada Navidad Negra de Pasto, la llamada Masacre de Navidad de Pasto, cuando en aquella población, una de las más importantes hoy del sur de Colombia, una ciudad que tiene un origen colonial, que tenía grandes casas blancas con balcones, llegaron las tropas mismas del Ejército Libertador y castigaron a su población. Algunos textos de esa época hablan de que el suelo se llenó de sangre escarlata y que los soldados saquearon las casas y se robaron todo lo que pudieron, que abusaron de niñas, que apuñalaron personas. Eran épocas crueles, épocas de revolución. Y dicen, vuelvo a decir, muchos historiadores, que Bolívar estuvo detrás de todo esto. ¿Qué tanto de cierto hay de este acto que muchos consideran hoy genocida en contra de esa población por parte de Simón Bolívar y sus tropas, señor Nicolás Pernet? ¿Qué es la Navidad Negra? ¿Qué fue la masacre de Navidad? ¿Qué inició, según los textos de la mayoría de los cronistas, el 24 de diciembre de 1822? Un ataque masivo, una masacre, vuelvo a decir. Un genocidio para muchos que acabó con una gran cantidad de personas que vivían en Pasto,
que fueron atravesadas por bayonetas y que también es recordada como la Noche de los Rifles. Cuéntenos usted a todos, señor historiador, señor Nicolás Pernet. La Navidad Negra es el nombre que se le ha dado a uno de los incidentes más dramáticos y trágicos de la historia de Colombia y de la historia de la independencia de la República. Se trata de la entrada a sangre y fuego de un contingente de tropas de patriotas republicanas, o sea, que peleaban por la independencia, a la ciudad de Pasto el 24 de diciembre de 1822. Una entrada que duró más de 3 días, en donde abundaron el asesinato de ancianos, de mujeres, de niños inclusive, donde se saqueó la ciudad, entraron a caballo y profanaron varias de sus iglesias, violaron mujeres, robaron pertenencias, desmantelaron las casas, acuchillaron a víctimas inermes, como ya dije, ancianos, inclusive niños. Se dice que los enterraban en las bayonetas. Es decir, una masacre escabrosa que dejó cientos de muertos, no se sabe cuántos, pero que las crónicas hablan de cientos, y de una manera además también cobarde y vil en contra de población civil, lo cual lo hace un crimen de lesa humanidad a cualquier luz. Los cerca de 3.000 hombres del ejército republicano estaban comandados por el venezolano Antonio José de Sucre, y entraron a la ciudad, a la población, para castigar la rebelión promonárquica a favor del rey de España, que hacía ya varios años y por otros años más iban a comandar figuras locales como Agustín Agualongo o como Benito Boves. Pero repito, cuando se enfrentan a la población, no están allí estos guerrilleros realistas, sino que está la población civil. Buena parte de ella podía ser realista en el sentido en que podía sentirse cómoda con el régimen monárquico de España, pero no estaba armada y no hacía parte de estos rebeldes. Entonces es un episodio realmente trágico, cuando uno se lo imagina. No puede dejar de pensar en escenas dramáticas todavía como las que vemos hoy de la invasión de Rusia a Ucrania, o de la entrada de Israel a Gaza, y cuando vemos todo cómo arrasan con la población civil. Es un poco una muestra que nos permite entender o imaginarnos cómo fue, en más pequeña escala pero igualmente dramática, la entrada de estos rifles, de este batallón de rifles, como le decían, a Pasto en esa fecha. Por eso es que se habla de la Navidad Negra o de la Noche de Rifles, por este batallón que se llamaba así y que todavía se recuerda como uno de los momentos más infames de nuestra historia. El combate con espadas, con bayonetas, con machetes, fue común durante la Guerra de la Independencia. Las armas de fuego, los cañones, claro que existían y se usaron también, las escopetas, pero solo se tenía un tiro y algunos pocos tenían una especie de pistolas que podían recargarse rápidamente. La mayoría de las guerras fueron a punta de armas blancas, y los asedios a muchas ciudades y a muchos pueblos se realizaban por parte de soldados que no tenían mayor instrucción que en la guerra.
no sabían leer, no sabían escribir. Muchas veces le decían los generales a esos soldados o los coroneles que el premio para el triunfador iba a ser que se podían robar, saquear todo y que podían abusar de todas las mujeres que encontraran. Era el saqueo el premio que les daban. Y eso sucedió también en Pasto en ese momento. Incluso muchos dicen que Bolívar se quedó callado frente a las atrocidades y siguió adelante, como muchos también hicieron durante las guerras de la independencia, de todos los bandos posibles. No estamos haciendo revisionismo, lo que estamos haciendo es observando desde un punto de vista histórico lo que le sucedió a la población del sur de Colombia durante las guerras de la independencia. Y aquí le quiero preguntar a nuestro invitado de hoy, al historiador Nicolás Pernet, si este comportamiento de Bolívar durante esa terrible conflagración, este ataque, esta noche de los rifles, esta noche negra de saqueo y violación, ¿fue algo que realmente fue un paréntesis durante la guerra o fue algo común en su personalidad? Porque actuó como un tirano, ¿no? Actuó como un tirano, mostró su lado más oscuro, pero hay que recordar que estaban en una guerra, ¿no? Estaban en una guerra muy, muy sangrienta. Sí, como te decía, la incursión armada fue comandada por el general venezolano Antonio José de Sucre, pero bajo órdenes directas de Simón Bolívar, de otro venezolano. Recordemos que buena parte del virreinato de la Nueva Granada ya había sido liberado 3 años antes en la batalla de Boyacá de 1819, pero no todo, en la parte central, la parte de Cundinamarca, de Boyacá, de Chocó, pero en el norte y en el sur todavía quedaban provincias realistas como Santa Marta, Panamá al norte y abajo Pasto y toda esta zona bueno, de Túquerres, de Barbacoa, del sur, como le decían en general. Después de liberar Boyacá y Venezuela y todo esto, la campaña se dirige al sur. La idea era llegar hasta Perú, como eventualmente se hizo, que era el proyecto bolivariano, pues en la campaña del sur. El, para Bolívar, como se puede percibir en parte de su correspondencia, el tema de Pasto y el tema de los pastuzos es particularmente molesto, inquietante. Él siente que son una piedra en el zapato a su proyecto de liberación. Como te dije ahora, había un grupo de guerrillas en la zona del Patía bastante fuerte. Hubo unos comandantes como Agustín Agualongo que van a luchar por varios años en contra de las tropas patriotas. Primero las tropas de Bolívar van a la batalla de Bomboná unos meses antes de la Navidad Negra y ganan, entre comillas. O sea, no fue una victoria aplastante, sino fue una victoria muy moderada. Luego Bolívar intenta hacerlo a través de un, un armisticio, un convenio, un acuerdo de paz en el que se conviene que Pasto se va a someter a las tropas patriotas a cambio de que se respeten algunas tradiciones locales y se respeten algunos privilegios de la ciudad. Sin embargo, este pacto es roto luego por los guerrilleros realistas de Boves y de Agualongo. Y es ahí donde Bolívar también entra un poco en esa furia, en esa cólera vengativa, en el que uno puede imaginárselo pensando, diciendo, bueno, si estos indios pastuzos no se quieren someter a la independencia, entonces toca acabar con ellos. Quiero decir, me atrevo a ponerlo en esas palabras tan fuertes porque hay indicios en la correspondencia de Bolívar en donde llega a hablar justamente así, de exterminar, de erradicar una población entera justamente por no plegarse a su campaña militar.
Recordemos que Bolívar, claro, la historiografía patriotera veintejuliera lo quiere vender como un santo hace mucho tiempo. Sin embargo, él venía de ser un hacendado venezolano, de hacer parte de una guerra a muerte en Venezuela, donde las atrocidades fueron enormes también, donde ordenó ejecutar prisioneros, enfermos, sacerdotes. No había realmente ninguna contención moral para Bolívar a la hora de ordenar acciones militares con tal de lograr su objetivo. Algunos dirán que la guerra es así y que es inevitable caer en esas cosas, pero realmente la historia no justifica ni nunca lo debe hacer, justificar ataques a población civil e inerme, y mucho más después de que inclusive en 1820 se había intentado hacer un acuerdo para regularizar la guerra de independencia. Hasta la guerra tiene límites y Bolívar sin duda lo sobrepasó. En Colombia durante muchos años se usó para hacer humor, para hacer chistes, para hacer bromas, la idea de que los habitantes de Nariño, los habitantes de esta zona del país, del sur del que hemos hablado, eran torpes, tontos. Y entonces los humoristas durante todo el siglo XX contaban esos chistes burlándose de estas personas. Hay muchísimos así, todavía se hace, cada vez menos. Dicen muchos historiadores y también dicen muchos sociólogos colombianos que esa percepción o que ese humor representa un poco la forma en cómo se les veía a los habitantes del sur por haber estado al lado de la corona española, porque ellos querían seguir siendo, muchos de ellos, parte del imperio español. Es más, en estas zonas del sur, en muchos pueblos, habían hijos de españoles y habían españoles que vivían allí que no querían hacer parte del proyecto Libertadores más. Durante mucho tiempo siguieron resistiéndose y aún hoy en día políticamente esa zona del país siempre responde o ha respondido con mucha fuerza en contra de los gobiernos centralistas, ¿no? Por ejemplo, yo no hablo casi de política de esos podcasts, pero durante muchos gobiernos de derecha siempre votaban por la izquierda, y durante muchos gobiernos liberales entonces tenían también una fuerza opositora conservadora. Y todavía cuando uno va a muchos de esos pueblos ve en el rostro de las personas, digamos, la ascendencia española, ¿no? También la indígena, la africana, pero también se ve mucho los rasgos españoles en muchos de estos municipios. Pueblos muy bonitos, rodeados de montañas, que la gente que vive en Bogotá, en Medellín, en Cali, ni siquiera ha escuchado nombrar. ¿Cree usted, señor Pernet, que este tipo de visión del mundo, de querer seguir en la órbita de la monarquía española, es la que provocó estos chistes y burlas que todavía se siguen repitiendo? ¿Qué piensa usted, señor Nicolás Pernet, sobre este asunto tan interesante, ¿no? Porque pues el humor, al fin y al cabo, es la representación de una posición ideológica. El humor es la representación a veces de los prejuicios. Por eso hay humor machista y racista en un mundo en el que se le condenaría a esa persona a decir esas cosas. Muchos lo celebran. ¿Qué piensa usted, señor Nicolás Pernet? Bueno, el tema de Pasto y la República siempre ha sido bastante delicado, porque justamente como hemos hablado, la resistencia allí al proyecto independentista fue más fuerte desde antes. O sea, desde inclusive la primera campaña del sur fue la de Antonio Nariño, que cayó preso justamente ahí en Pasto, y que luego, como una especie de macabra ironía de la historia, le pusieron Nariño a ese departamento de Pasto. Y luego otra vez la resistencia al proyecto de Bolívar. Entonces, por varias razones, Pasto siempre ha sido visto como un país aparte del país,
y ha sido visto con sorna, con burla, primero en una actitud racista, en la medida en que había mucha población indígena en esta zona y luego también un poco más arriba toda la población negra venida de los que se escaparon de la esclavitud en la zona del Cauca. Entonces, entre este apego religioso pues este apego a España tanto en lo político como en lo religioso, además de la población indígena tan grande, además de la población negra que hay más al norte, siempre hizo que, las, que, la, que los patricios, que los ricos bogotanos y de Popayán siempre vieran con un poco de desprecio y a toda la zona de Pasto, y que eso se tradujera en todas estas burlas y en todos estos chistes en donde se hace mofa del acento un poco más cercano al acento de los Andes del sur, peruano, ecuatoriano, en donde se hace esta idea de, de burla a la inteligencia de los pastusos, en gran parte también con toda esa tradición de desprecio y una mirada muy injusta que confunde la amabilidad y la presteza de los pastusos a ayudarlo a uno con servilismo. Entonces, y eso además luego en la República, en los últimos 2 siglos, se va a acentuar y va a ser más evidente, porque Pasto va a seguir siendo una especie de mundo aparte al resto de la República. Ahí por Pasto va a empezar la primera gran guerra civil del país ya independiente, que es la guerra que fue primero de los conventos y luego de los supremos en 1839. En Pasto también se va a intentar luego hacerle un golpe de estado a un presidente liberal como Alfonso López Pumarejo. En Pasto va a ser va a ser el epicentro de los debates sobre el fraude electoral de 1970. Es decir, un poco esta idea de que Pasto no se ha sometido servilmente y fácilmente a los dictámenes de la República, y que esa actitud ofende mucho al centralismo gobernante y hace que para atacar o para condenar esta independencia, entre comillas, de Pasto, se acuda a estereotipos sociales y a burlas injustas, justamente como una reacción a esta actitud un poco alejada y diferente de esta región políticamente hablando. Yo diría que de ahí viene toda este cuento de los chistes y de la diferenciación con el resto del país. Pártate, Toñito. Antoñito no. Yo soy Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. Que no se te olvide, Mariño. Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. Era el segundo después de Bolívar, asesinado. Lo mataron cerca a Pasto, en un camino de tierra, de piedra. Él iba en su caballo y, escondidos entre los matorrales, sus asesinos le dispararon y él cayó, falleció. Con el tiempo tuvieron que llevar su cuerpo guardado en un baúl, a escondidas. En Quito, en Ecuador, siempre fue visto como un gran líder. La moneda de Ecuador se llamaba Sucre. El nombre de su esposa, Carcelén, es el nombre que tiene una gran avenida allá en Quito, en Ecuador. Un saludo a todos ustedes. Nicolás. Sucre fue una de las principales figuras de la independencia y que también es señalado como alguien que estuvo o hizo parte de las peores atrocidades que hizo Simón Bolívar, como la que hemos hablado de la Noche de los Rifles o la Navidad Negra de Pasto. De alguna manera hay una conexión ahí, ¿no?
Sí, Antonio José de Sucre, una figura también de estas heroicas, estos héroes en altos pedestales de la independencia, que si uno los ve de cerca encuentra todo tipo de errores y de atrocidades como la Navidad Negra. Fue el comandante realmente que, que hizo esta acción en general por órdenes de Bolívar, pero que Sucre cumplió con bastante gusto y con bastante obediencia, como cumplía siempre todo lo que le decía Bolívar. O sea, Bolívar llegó a considerar a Sucre como su sucesor, porque le parecía el hombre más idóneo para comandar la República cuando él no estuviera. Y obviamente esa idea del hombre más idóneo quiere decir el que mejor lo obedecía, el que mejor seguía sus mandatos. Entonces Sucre un poco quedó con esa herencia de Bolívar justamente por obedecerlo hasta en los actos más ruines y más abyectos como fue la Navidad Negra. Sucre había peleado en Venezuela, en Nueva Granada, y llegó pues obviamente hasta la batalla de Ayacucho, que a él le tocó comandar porque Bolívar fue un poco inhabilitado desde Bogotá, porque las tropas con las que estaba peleando Bolívar en el sur venían de Colombia, venezolanas, granadinas, eh, también pastusas, porque después de la Navidad Negra Bolívar va a entrar a reclutar a la fuerza, a hacer la leva forzosa de soldados para sus ejércitos independentistas que van a llegar, como ya dije, hasta Ayacucho, y que Bolívar no pudo comandar en esta batalla del 24 porque ya estaba fuera de la circunscripción nacional y tenía que obedecer al vicepresidente Santander. Bueno, por eso fue que Sucre la comandó y terminó cargado de gloria como el gran mariscal de Ayacucho. El punto es que ya después de independizada la República y de organizado el territorio, Sucre va a quedar con muchos enemigos en esa zona. Tanto los pastuzos que fueron masacrados en la Navidad Negra, como José María Obando, un comandante que primero peleó del lado realista y luego del lado patriota y que se opuso a Bolívar. O sea, toda esta corriente santanderista antibolivariana va a ver a Sucre como un enemigo, porque obviamente Sucre iba a ser el heredero de la visión política, pues del poder de Bolívar. Entonces Obando, como el más notable de estos santanderistas antibolivarianos, también era su enemigo. Y en Venezuela, otro general venezolano, Flores, perdón, en Ecuador, Flores también lo veía como una amenaza ante la posibilidad de que como era el heredero de Bolívar, si se iba a Ecuador iba a tener mucho más poder que Flores sobre esa zona. Entre todos estos sospechosos se encuentra el asesino que mandó a matarlo a mediados de 1830, cuando estaba viajando por tierra desde Bogotá hasta Ecuador y pasa por la montaña de Berruecos, cerca de Pasto, donde le tienden una emboscada y lo asesinan. La historia sigue debatiendo quién lo hizo, quién fue el actor intelectual, porque luego se encontraron los actores materiales, pero el punto es que Sucre ahí un poco también, como dicen, murió en su ley en la medida en que seguramente murió asesinado por los enemigos que hizo durante la guerra de independencia, incluyendo los descendientes o sobrevivientes de muchos de los que masacró en la Navidad Negra de Pasto. La guerra nunca es bonita, la guerra es terrible, la guerra es horrenda, no debería haber guerras. Algunos luchan por la libertad, otros dicen que luchan por el bien. En el fondo, siempre, dentro de cada batalla, hay muerte, destrucción y dolor.
Y bueno, señor Nicolás Pernet, ¿qué piensa usted al final de todo lo que hemos hablado? ¿Cuál es su conclusión sobre este tema tan apasionante, sobre estos misterios de la historia? Porque aquí en los audios de Cruz Escribiente también hablamos de misterios de la historia. Bueno, mi conclusión sobre todo este episodio es que realmente la, eh, la Navidad Negra y otros incidentes como estos nos demuestran que la guerra de independencia fue una guerra civil, una guerra entre, digámoslo, entre colombianos, tanto los que apoyaban la independencia o los que apoyaban la permanencia dentro de la monarquía. Entonces, esa mirada así blanco y negro, heroica, en donde los americanos estábamos todos de acuerdo en contra de los españoles, que eran todos malos. Bueno, obviamente es una mirada muy, muy pobre, muy, o sea, ni siquiera escuelera, porque los niños son más críticos que eso. Entonces, si uno lo ve de cerca, se da cuenta que hay más, que es más complejo, que hay enfrentamientos de colombianos contra colombianos, en donde una población entera se considera inferior, culpable y merecedora del exterminio. Entonces, realmente eso es lo que demuestra muchas veces que el horror de Colombia ha sido sobre todo la guerra civil, la guerra entre nosotros mismos, la idea de que dentro de nuestras fronteras hay poblaciones, hay comunidades, hay inclusive grupos políticos que, y a los que se considera justo exterminar y se considera válido. Y esa visión es inaceptable y es la que nos ha mantenido durante tantos siglos ya en guerra civil. Entonces, no sé, creo que este episodio demuestra esto con dramatismo y sin duda le quita bastante a la visión heroica y a la visión magnánima de Bolívar, de Sucre y de todos estos soldados de la independencia. Esa sería como mi visión. Así es, totalmente. La historia es un tema apasionante. Y bueno, Nicolás, muchas gracias por estar nuevamente acá. Quisiera recomendarles a todos su libro, Presidente sin Pedestal. ¿Dónde pueden seguirlo usted? ¿Dónde pueden conseguir su libro? Y nada, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Aquí estamos todos los que nos gusta el misterio, todos los que nos gusta la historia. Muchas gracias, Nicolás, por haber estado aquí con nosotros en esta oportunidad. Bueno, Esteban, siempre es un gusto estar contigo en tu programa. Pueden buscar mi libro Presidente sin Pedestal, una historia cínica de los gobernantes de Colombia, donde hablo un poco de este episodio de la Navidad Negra, pero donde sobre todo intento mirar sin falsos heroísmos a todas estas figuras históricas, muchas de ellas presidentes de la República, y donde justamente intento desmitificar toda esta visión de hombres montados en pedestales sangrientos que muchas veces no son dignos de heroísmo, sino de burla y de desprecio. Pero es un libro entretenido a pesar de tratar temas tan trágicos como estos. Espero que toda la gente interesada en historia lo consiga y bueno, me siga en diferentes redes y mantengamos la conversación sobre historia, que yo sé que a mucha gente le llama la atención. Ha sido una conversación increíble, una conversación interesante. Ustedes saben que los audios de Cruz Escribiente son expedientes del misterio. Aquí también cabe la historia. Y quiero contarles algo que yo no les he contado a ustedes, y es que yo estudié historia. Es más, estudié una maestría en historia. Soy antropólogo con maestría en historia y tengo un doctorado en historia del arte. No me gusta hablar de mis títulos, porque yo creo que uno es lo que hace, no lo que estudia.
uno es lo que busca, uno es lo que experimenta. Claro, estudiar te da disciplina, te da conocimiento, tienes un método que te lleva más allá. Estudiar idiomas, por ejemplo, a ustedes les recomiendo, estudien un idioma, no hay nada más bonito que poderse comunicar en diferentes idiomas. Uno se dedica tiempo, pero eso no te lo va a quitar nadie. Nadie te va a quitar lo que has aprendido. Nadie te va a quitar que sabes cocinar. Nadie te va a quitar que sabes manejar un carro. Nadie te va a quitar que sabes, por ejemplo, escribir. Nadie te va a quitar que sabes leer. Y eso es lo que nos queda al final, porque te pueden quitar tu casa, te pueden lanzar un misil y puedes salir a volar. Puedes perder una parte de tu cuerpo, un brazo, una pierna, pero nadie te va a quitar la cabeza. Nadie te va a quitar la mente, nadie te va a robar los conocimientos. Y por eso en los audios de Cruz Escribiente hablamos de muchos temas, desde los ovnis y sus extraños ocupantes, hasta la vida después de la muerte, hasta los encuentros con fantasmas, con espíritus. Por eso presentamos aquí sus testimonios. Si ustedes han estado cerca del misterio, si ustedes quieren hablar, simplemente escríbame a @Cruz Escribiente en todas mis redes sociales. Díganme, quiero contar mi historia. Quiero contar lo que me sucedió, sea espiritual, sea metafísico, sea paranormal, lo que sea, este programa es de ustedes. Y por eso les digo, lo más importante es lo que vivimos, nuestra experiencia. Y por eso yo intento que cada podcast de estos sea una experiencia para usted. Y por eso también vamos a empezar a hacer unos shows en vivo en Bogotá, tal vez en otras ciudades del país. Pronto los anunciaremos, estén pendientes en todas mis redes sociales. Soy @Cruz Escribiente. Haremos charlas en vivo sobre ovnis, sobre vida después de la muerte, sobre temas paranormales en Colombia. Así que estén pendientes, vuelvo a decir, en mis redes sociales. Y también tengo un sueño, viajar con ustedes por el mundo, ir a la Ribera Maya, ir a conocer las pirámides de Egipto, ir a Grecia. Imagínense ustedes ir a los lugares donde vivió Platón, Aristóteles, caminar por las mismas calles por donde caminó Alejandro Magno. Quiero hacer muchas cosas. Pronto tendremos algunos planes de viaje al mundo de los mayas, por ejemplo, a San Agustín en Colombia, a muchos otros lugares. Quiero ir con ustedes, quiero conocer con ustedes, quiero guardar esa experiencia para siempre con ustedes. Y bueno, quiero que comenten también si les gustó este programa. ¿Qué temas les gustan más? ¿Los de historia, los de vida después de la muerte, los de ovnis y extraterrestres? Cuéntenme aquí abajo, que yo siempre estoy pendiente de lo que ustedes escriben. Es más, voy a empezar a responder muchos de sus mensajes hoy. Yo los leo, pero muchas veces no respondo. Y bueno, muchas gracias. Se les quiere muchísimo a todos ustedes, de todo corazón. Yo aquí, en medio de la noche, en medio del frío, encima de los Andes por donde pasó Bolívar, Sucre, en medio de los Andes hasta donde llegaron los conquistadores españoles y fundaron ciudades, hablando en este lindo idioma que nos une a todos los latinoamericanos, un solo pueblo, una sola raza. Le digo a usted, esté donde esté, que yo, Esteban Cruz Niño, lo quiero mucho.